El recrudecimiento del cambio climático ha generado el éxodo de miles de personas en el mundo y nuestro país no es la excepción. Muchos compatriotas han debido dejar sus hogares en busca de mejores condiciones climáticas, principalmente por la escasez de agua. La gente ha emigrado desde poblados como Petorca, La Higuera o Montepatria. ¿Cómo podemos proteger a los afectados? ¿A qué lugares están llegando para restablecerse? ¿Qué pasa con la población atrapada en estas zonas que se vuelven inhabitables? En este capítulo les invitamos a reflexionar sobre una migración forzada por circunstancias que cada vez más, y comprobado por la ciencia, son causa de la brutal acción humana sobre nuestra naturaleza. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a este nuevo capítulo. Las migraciones han ocurrido desde que existen los humanos, pero hoy vamos a hablar sobre los procesos migratorios que resultan como consecuencia de las condiciones climáticas adversas que estamos viviendo. Y por qué, hablando específicamente de Chile, esas condiciones adversas generan la escasez de un elemento sin el cual definitivamente no podemos vivir: el agua. Ya sabemos que la emergencia hídrica ha calado profundamente en nuestro país. ¿Cómo podemos describir este fenómeno migratorio en Chile? Vamos a descubrirlo juntos en este nuevo capítulo de Cuarta Revolución. En el 2018 el Banco Mundial publicó el informe Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos, donde concluye que a menos que se tomen medidas urgentes de acción climática a nivel nacional y mundial, para el año 2050, más de 140 millones de personas podrían verse obligadas a migrar dentro de sus países. Por ejemplo, en África al sur del Sahara o Asia Meridional. En el caso específico de América Latina, de aquí al 2050, unos 17 millones de habitantes se podrían ver forzados a migrar debido al cambio climático. El 2021 hubo 23,7 millones de migraciones climáticas debido principalmente a tormentas, ciclones, inundaciones y también por evacuaciones preventivas. La migración ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Lo que nuestros ancestros quizás nunca imaginaron serían las causas que tiene la migración actualmente. La emergencia hídrica en Chile ya es una realidad. Sin embargo, la ciencia nos puede ayudar a prever una situación extrema. Voy a conversar ahora con Óscar Orellana, académico de la Universidad Santa María, quien nos va a contar cómo la matemática puede aportar con diversas herramientas a esta problemática. Óscar, ¿qué le parece si empezamos de lo más general para después irnos metiendo en profundidad con este tema de la migración? Sí. ¿Cuáles son históricamente las causas de la migración y cuáles son las características puntuales de la migración climática? Sí. Bueno, muy interesante pregunta. Las causas de la migración climática son generalmente desastres naturales, ¿sí? Como puede ser un ciclón, puede ser un terremoto, puede ser una inundación, un maremoto, un aluvión. Todo ese tipo de cosas genera migración que le podemos llamar debidamente climática. Yo diría que lo que aparentemente caracteriza a una migración climática, para ir a la segunda parte de la pregunta, son dos aspectos, ¿no? Tiene en general un aspecto local y involuntario.
porque el fenómeno que provoca la migración es un fenómeno natural. Todavía mucha gente se va a otro país justamente por el tema de alimentarse, tener una buena alimentación, y también por el hecho de que pueden buscar un mejor clima. En Estados Unidos es notable, también en Canadá, cómo la gente migra cuando se jubila, por ejemplo, a Miami. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, es una migración buscando un mejor clima. En el caso de Chile, por ejemplo, la desertificación. Sí, yo diría que sí, porque bueno, ya está declarada zona desértica, incluso hasta aquí Valparaíso y un poquito más al sur. Y eso ha generado migración de gente al sur, particularmente de Santiago. Empresas grandes ya se están movilizando, se están moviendo a Concepción y otros lugares por la escasez hídrica. ¿Y hay otro tipo de migraciones por temas climáticos en Chile? ¿O la escasez hídrica hoy día es la principal? Yo diría que hoy día es la principal, pero también tenemos desastres naturales típicos de Chile, como son los terremotos y los tsunamis. La migración climática como que se ha puesto de moda últimamente a propósito del calentamiento global, del cambio climático a nivel planetario, las sequías, ¿cierto? Y parece que la migración climática se está transformando en un factor importante dentro del tema de migración, que es mucho más general, ¿no? Según una investigación de la Fundación Amulén llamada Pobres de Agua, el 47,2% de la población rural de Chile no cuenta con un abastecimiento formal de agua potable. De ellos, un 58,8% se abastece desde pozos, un 25,8% de ríos, esteros, canales o vertientes y un 15,4% de camiones aljibes. El estudio señala que esto ha empujado una intensa migración climática, siendo las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso las más afectadas. Debido a la falta de agua, personas que han vivido durante décadas en el campo se han visto forzadas a emigrar. ¿De qué manera la matemática nos puede proveer de una radiografía que nos permite anticipar cuándo un grupo de personas se va a mover de un lugar a otro para poder asegurar su sobrevivencia? Primero uno aísla sistémicamente una realidad problemática de su interés y distingue ahí elementos y relaciones. Y esos elementos y relaciones tienen una traducción al lenguaje matemático, usando las leyes asociadas a la realidad problemática que estamos trabajando, ¿no? Pero en el caso de la migración climática, las leyes no hay leyes todavía, podríamos decir. A ver si entiendo bien, el modelo matemático en el fondo es una herramienta que nos permite en el fondo levantar conocimiento, hacer análisis, pero previamente requiere de datos y de cierta información para poder trabajar. Correcto. Es muy importante el levantamiento de datos, el trabajo de campo. En ese sentido, esto es un trabajo inter y multidisciplinario. Y entiendo también que esta herramienta, en el fondo de la modelación matemática, nos permite acercarnos al fenómeno de una manera micro y de una manera macro. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, pensando, por ejemplo, en Chile como un escenario de análisis? Micro, yo me tengo que concentrar, ¿cierto?, en la familia, en la persona, cuáles son sus motivaciones. Pero macro ya ahora entro como en el movimiento de una población general, ¿no? Cuáles son las motivaciones que tiene, qué sé yo, por ejemplo... Toda una comunidad. Toda una comunidad o un cierto sector de la población, como podrían ser los adultos mayores. Y tengo que entrar a caracterizar el comportamiento de los adultos mayores, a diferencia de los jóvenes, por ejemplo. Las motivaciones de los jóvenes para migrar es muy probable que sean diferentes de las razones que tienen los adultos mayores para migrar. Pero en el caso de la migración climática, digamos, las motivaciones son más o menos las mismas. Tanto los adultos mayores como los jóvenes tienen que salir arrancando si hay un tsunami o una inundación. Se requiere una instancia en la cual una institución o una autoridad recoja toda esta información y la utilice. Bueno, hay un Instituto Nacional de Estadística que acumula muchos datos, sobre todo económicos, ¿no? Hasta donde yo sé. Pero en general, a mí me queda la impresión que estamos muy al debe todavía en la recolección de datos, por ejemplo, de la migración climática. El Big Data hoy día, digamos, es una cuestión que se utiliza en todo el mundo.
solamente que tiene el problema de que uno de repente tiene muchos datos, pero no sabe qué hacer con ellos. Entonces, de ahí entra la persona que sabe hacer análisis de datos, ¿cierto? Que sabe hacer mining, que sabe sintetizar esos datos y encontrar una ley o un criterio, hasta que llega, después de un proceso de abstracción e idealización muy, yo diría, intenso, puede llegar a una modelación matemática que me permite a mí cuantificar y cualificar adecuadamente el fenómeno, pasando por la modulación y la calibración del modelo. Desterrados del agua, migrantes del cambio climático en Chile es un proyecto autogestionado y realizado por un equipo multidisciplinario de profesionales liderado por la periodista María José Jarpa, que nace de la inquietud por abordar las consecuencias del cambio climático y la sequía en poblaciones rurales del norte de Chile. María José, oye, cuéntanos por favor el propósito de tu proyecto y qué querían ustedes como equipo también revelar sobre la escasez hídrica y la migración ambiental. Mira, este proyecto nació el 2019, pero bueno, este es un grupo que está integrado por periodistas, un reportaje de carácter multimedia, independiente, en donde nos centramos principalmente en el fenómeno de la migración por causas ambientales, o sea, en el caso de migración de personas por causas ambientales, para ser más concretos. Nos centramos en la región de Coquimbo y esto nació a raíz de una publicación, de un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y que tenía que ver con procesos migratorios en la comuna de Montepatria, que queda en la región de Coquimbo justamente. Entonces nos centramos en las historias de las personas, o sea, personas que ya sea que migraron o que manifestaron la intención de hacerlo, o personas que definitivamente no lo quieren hacer a pesar de las circunstancias, ¿no? Y es ahí donde se pudo evidenciar parte de este fenómeno, o sea, lo que las mismas personas narran tiene que ver con eso, procesos como de que se va despoblando estas localidades por una parte la falta de agua, pero también por otros fenómenos que tienen que ver, y eso es importante aclararlo, por falta de acceso a servicios, como por ejemplo la salud, la educación o oportunidades laborales. Oye, y después de la investigación, ¿tú describirías a las chilenas y a los chilenos con el nombre de tu proyecto? ¿Tú dirías que somos desterrados del agua? En parte sí, porque más allá del tema del cambio climático, también está el tema de la disputa por los recursos hídricos. Y ese tema sí tiene que ver con un destierro también, porque en el fondo las personas planteaban que por una parte tenías la sequía encima, con problema de precipitación y falta de agua, pero en un par de hectáreas más allá tenías plantaciones de paltos verdes floreciendo en el fondo. Y después de la investigación con tu equipo, ¿cuáles serían los temas más urgentes a abordar para este tema de migración ambiental? Yo creo que lo primero es establecer una política pública que atienda las necesidades de las personas, o sea, que se focalice en las localidades, que trabaje con las personas, que eso en parte se ha ido avanzando o se pretende avanzar con proyectos de ley como el proyecto de ley Marco de Cambio Climático, que fue publicado recientemente, ahora en junio. Entonces yo creo que lo primero es empezar a aplicar, o sea, empezar como a abordar directamente con las comunidades el problema para evitar migraciones forzadas, o si se producen migraciones, ¿cómo se va a hacer esa reinserción, claro? Para que esas personas, claro, puedan vivir una vida adecuada y como corresponde y no lleguen a la pobreza. Recogiendo un poco todo lo que hemos conversado, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo sería una aplicación, por ejemplo, aquí en la zona, que hay muchos sectores muy complicados con la escasez hídrica? Esto ya está ocurriendo hace largos años, estamos hablando de 7, 10 años en que venimos con una sequía tremenda. Si tuviéramos la data, ¿cierto? Si hubiésemos registrado la data de la migración hacia Valparaíso, de esa zona, de personas que vienen de esa zona a Valparaíso, esa data nos permitiría incluso predecir un poco lo que va a ocurrir a futuro si es que persiste la sequía. Pero bueno, eso es lo que en parte Chile adolece hasta el día de hoy. No planificamos muy bien. ¿Y hay ciertos pasos que se estén dando hoy día en esa dirección que nos hagan vislumbrar que a lo mejor lento, pero vamos bien encaminados
Sí, mira, yo no lo veo, veo que nos estemos encaminando en esa dirección, aunque por lo menos aquí en la Universidad de Santa María, que existe tanto talento desde el punto de vista científico-tecnológico, estamos creando centros de investigación y perfectamente uno de ellos podría encargarse de este tipo de fenómenos. O sea, más coordinación entre los distintos agentes que deberían involucrarse en esto. Absolutamente. La academia, entiendo, por un lado, por otro lado también, obviamente, lo público, las municipalidades, las instituciones. Sí, estoy de acuerdo. Absolutamente necesario, como decíamos previamente, este es un trabajo inter y multidisciplinario que requiere el concurso de muchas disciplinas, pero también del gobierno local, del gobierno central. Y probablemente va a haber que crear instituciones, además de las que ya tenemos, para efectos de encargarse seriamente de este tipo de problemática que afecta la economía, la planificación de la población, las habitaciones. Hay mucha gente hoy día en la calle. La calidad de vida de las personas. La calidad de vida, ¿cierto? El crimen. Entonces, si llega una sobrepoblación y no hay trabajo ni siquiera para los que vivimos en Valparaíso, entonces, ¿qué hacemos con esa sobrepoblación? ¿O qué hace esa sobrepoblación? Y por lo tanto, nosotros debiéramos, como universidades, como gobierno local y central, preocuparnos de todo esto y planificar adecuadamente para, si no evitar, morigerar las consecuencias de la migración de todo tipo, particularmente la climática, ¿no? No puedo dejar de asociar el movimiento de estas hormigas con el viento a lo que está sucediendo en el mundo y también en nuestro país. La escasez hídrica es la principal causa en Chile de la migración climática. Entonces debemos considerar que esta crisis lleva más de 10 años que ya está sucediendo. ¿Qué es esta migración? ¿Cómo la podemos percibir? ¿Nos damos cuenta ya que es un fenómeno que está ocurriendo en Chile? ¿Has escuchado hablar del fenómeno de la migración climática o migración ambiental? ¿Te suena? Poco. En verdad, la migración climática me suena muy poco. Creo que así de específico no. ¿Y qué asocias que podría ser? A ver, me imagino que puede tener que ver a propósito de la embarrada que está quedando en el planeta, que hay gente que tiene que emigrar de sus pueblos porque ya, por ejemplo, no tiene agua. Me suenan los conceptos por separado, pero no me lo había replanteado juntos. Como que la gente se está desplazando porque sus territorios que abastecían de cierto, por ejemplo en el caso del agua, en los casos de los cultivos, está habiendo como una sobredemanda quizás. ¿Ustedes creen que ese es un fenómeno que está ocurriendo en Chile? Yo pienso que sí, porque todo en el norte, con el tema del agua, pienso que si no tenía agua, tenés que moverte, digamos. Por la falta de nivel de agua que hay en general, sí, y sobre todo que en otros países han empezado a racionalizar el tema del agua y acá no se ha dado mucho. Yo siento que hay una concentración en la capital, de hecho es muy fuerte que también todos se están yendo hacia el sur. Y igual es preocupante en el ámbito de que allá ya hay un ecosistema social y ambiental también. Es bueno, por así decirlo, también que la gente se descentrifique, pero también es amenazante para lo que ya existe, lo que ya está vivo, que el sur ya es de una forma, entonces, por ejemplo, puede ser invasivo. ¿Ya has escuchado de alguna región o zona puntualmente o específicamente afectada por este fenómeno? Petorca, quizás también con Barbalá y Yapel, lugares donde los ríos se han secado. Creo que sí, me hace caer en cuenta que han de haber varios sitios y lugares donde está ocurriendo esta situación. Pueden haber pueblos, por ejemplo, como del Valle de la Aconcagua, que estaban, por ejemplo, familias enteras dedicadas a la agricultura, a ciertas formas de trabajar esa tierra, que ahora ya no es posible y se tienen que adaptar o se tienen que ir. Petorca, todo para el interior de la quinta región, que ya es sabido que hay sequía. No sé si la gente se esté moviendo de sus lugares, pero sí deben replanteárselos. Vamos a hacer un poco de ficción. Si ustedes por alguna razón tuvieran que emigrar por una razón medioambiental, ¿cómo vivirían esa experiencia? ¿Cómo lo harían? Lo menos traumática posible. ¿Ya? No sé, partiendo a poco. Es que según yo, si uno va a hacer por algo climático, igual en sí es traumante pasar a un lugar que hay agua siempre a uno que no haya ver agua.
Primero trataría de conectarme con algún lugar donde yo sienta que el recurso esté de alguna forma distribuido dentro de una comunidad que se organiza en torno a esos recursos. Me sentiría humillada. Me sentiría humillada porque no es una decisión propia. Como ya no quiero vivir acá, busco otras posibilidades, sino que es mi tierra donde yo quiero estar y no puedo. Es triste verlo así en realidad, porque uno a estas alturas ya piensa qué lugar tiene más tiempo de salvarse, o sea, un lugar que de aquí a 20 años más o menos esté así. Pero ya ni siquiera uno piensa un lugar al que nunca le vaya a afectar. Si hoy estamos hablando de migración climática, es porque la base de este fenómeno es una profunda crisis medioambiental. Ya sabemos que Chile es uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el ámbito jurídico, administrativo y social? Conversémoslo con Pilar Moraga. Ella es del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y directora del Centro de Derechos Ambientales de la Universidad de Chile. Pilar, cuéntanos, por favor, la importancia que tiene la Ley Marcos de Cambio Climático que se aprobó este año. Bueno, la Ley Marco de Cambio Climático está marcando un hito muy importante de carácter civilizatorio, diría yo, porque es la respuesta a un compromiso internacional que Chile asumió en el Acuerdo de París y en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Qué significa esto? Que estamos pasando una nueva etapa en la que consideramos que el cambio climático debe ser una acción conjunta de toda la sociedad. Esto era muy distinto antes, porque el cambio climático estaba asociado a la tarea del derecho ambiental y a las tareas que tenía el Ministerio de Medio Ambiente en este sentido. Y por lo tanto estaba radicado en un sector del Estado. Y ahora vemos que por primera vez esto es de carácter transversal como una tarea conjunta del Estado en la que además se debe involucrar al sector privado y a la sociedad civil. ¿Y esta ley específicamente considera el tema de la migración climática? No directamente, pero porque se trata de una ley marco. Y como ley marco lo que hace es definir una institucionalidad, instrumentos y un objetivo común. Y este objetivo común no solo es la carbono neutralidad hacia el 2050, sino que también avanzar y profundizar la capacidad de respuesta y de adaptación frente a este fenómeno del cambio climático y también de aumentar la resiliencia en el país. Y en este marco se establece la obligación para los órganos del Estado, sectores, ministerios, gobiernos regionales y municipios de establecer planes de adaptación al cambio climático. Y es en ese contexto y a través de estos instrumentos que efectivamente se pueden establecer medidas concretas, primero para evitar las migraciones climáticas, de manera a mejorar las condiciones de habitabilidad. Porque en definitiva la migración se produce cuando la población no tiene esas condiciones de habitabilidad básicas y tiene que trasladarse a otros lugares. Entonces, a través de medidas eficaces de adaptación podemos evitar esas situaciones o bien establecer medidas para que esas migraciones se produzcan de manera respetuosas de la dignidad de las personas y de sus derechos fundamentales. ¿Y qué pasa con las personas que por X razón se van quedando atrapadas en las zonas donde hay problemáticas de climas severos, como por ejemplo quedarse definitivamente sin agua? En mi opinión, el abastecer a la población con camiones aljibes es una cuestión realmente muy una paliativa. medida muy paliativa y de urgencia extrema. O sea, no podríamos basar una política pública de respuesta. Que eso sea la norma, digamos. Exacto, que sea la regla general es una cuestión muy éticamente discutible. O sea que resolviendo eso, también de alguna manera se va a resolver la migración.
Exactamente, pero bueno, ahí el Estado también tiene limitaciones del contexto geográfico y biofísico de los territorios. Y pues, si no hay agua definitivamente, ¿cómo el Estado puede garantizar este derecho? Y quizás ahí, efectivamente, incluso se puede promover una emigración, pero lo importante es que ésta se realice en condiciones de respeto de los derechos humanos de la población que se traslada de un espacio a otro por efecto de este cambio del clima del cual no son responsables las personas, Claro, ¿no? que sí. O al menos no esta generación en los efectos que estamos viendo. Si bien hemos debido aceptar nuestra responsabilidad como seres humanos en el estado actual de nuestro planeta, también aparecen aspectos psicológicos que debemos atender, sobre todo en aquellas personas que sufren en mayor medida los efectos de la crisis medioambiental. Rodolfo, cuéntanos cómo podemos abordar el tema de la migración climática sin sumar más estrés a la población, pero por otro lado, haciendo también un claro y enérgico llamado a la acción y a la empatía, ¿no? Sí, mira, es una pregunta muy importante porque los fenómenos, los procesos migratorios siempre han existido en la historia de la humanidad y el cambio climático aparece como un factor que va a amplificar probablemente este tipo de fenómenos. Yo te diría que para los problemas complejos no hay soluciones simples, ¿no? No hay una fórmula, pero hay algo que es sumamente importante y que es anticiparse a los problemas. En la medida que tú anticipas los problemas y te preparas para ciertas situaciones, puedes tener más herramientas para preparar los lugares que van a recibir esa migración, a las personas que van a recibir a esos migrantes y a los mismos migrantes que por razones determinadas, climáticas o no, estén llegando, digamos, al país. Y eso es algo que todo eso que explicas, es algo que estamos ya haciendo en Chile, ¿se está aplicando? Sí, yo creo que en ese sentido me consta, porque nos han invitado a participar como CR2 a mesas de trabajo organizadas lideradas por ONEMI. La ONEMI tomó un liderazgo muy importante y ha estado trabajando en eso. Rodolfo, ¿cómo podemos reenfocar un poco el miedo y la desesperanza que genera este tema del cambio climático? Bueno, yo te diría que ese es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Llevamos décadas escuchando hablar de cambio climático, décadas con ultimátums, y yo te diría que en cierto modo ese mensaje catastrófico lamentablemente era necesario, ¿no? En algún momento, como para remecer a las personas y sobre todo a los gobiernos, ¿no? Pero hoy día la preocupación yo diría que está más que instalada, ¿no? Y el problema es que cuando tú insistes en el problema, pero no lo acompañas de soluciones que tú mismo puedas implementar, puedes generar un efecto contrario, ¿no? Y que la gente diga, el problema es tan grande y yo no puedo hacer nada. Entonces hay sensibilidades que están cambiando, pero todavía hay mucho más, ¿no?, que necesitamos hacer. Y en esa misma dirección tú planteas algo que me parece muy interesante y que en el fondo también ves en este cambio climático una oportunidad de que generemos una sociedad más justa, una sociedad más equitativa también. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, en los 90, principios de los 2000, el cambio climático era un problema científico. Pero hoy día ya no es un problema científico, es un problema social, un problema económico, es un problema político. Y en ese sentido podemos ver que las decisiones que tomemos como país, pensando en el futuro del país, el tipo de industria que queremos promover, el tipo de desarrollo que queremos generar, nos puede invitar, digamos, si ponemos el cambio climático sobre la mesa, a efectivamente construir una sociedad que sea mucho más justa, y de las agrupaciones sociales tienen conciencia de que aquí tenemos un tema serio, pero que tenemos esta tremenda oportunidad. Pilar, este año también el gobierno se suscribió al Acuerdo de Escazú. ¿Tú nos podrías como ayudar a hacer una bajada de lo que significa este acuerdo en términos muy concretos para las comunidades que hoy día están viviendo problemáticas medioambientales? Bueno, este acuerdo es un acuerdo regional, es decir, de la región latinoamericana, sobre participación, acceso a la información y acceso a la justicia en materia ambiental. En concreto, significa una profundización de estos derechos de acceso en materia ambiental, y a su
vez quisiera hacer el vínculo con lo que es la Ley Marco de Cambio Climático, porque la Ley Marco, que se estaba discutiendo incluso antes de que Chile suscribiera el Acuerdo de Escazú, tuvo a la vista los estándares que establecía Escazú en estas materias, de participación, de acceso a la información y de acceso a la justicia en materia ambiental. Y en ese sentido estableció mecanismos de participación para la elaboración de toda la política pública en materia de cambio climático. Es decir, que estos instrumentos a los que me referí anteriormente, como los planes de adaptación, van a tener etapas de participación, pero considerando, por ejemplo, la diversidad de las comunidades o personas que participan, la vulnerabilidad del territorio, género, etnias que puedan participar en los distintos procesos de definición y de definición de la política pública, de su implementación. Y esto va asociado a lo que es el acceso a la información. Es decir, esta ley, por ejemplo, robustece los sistemas de información y facilita el acceso a la información, porque no basta con que la información exista. Esta debe estar disponible, debe estar en un lenguaje que todos podamos entender. Entonces, en ese sentido, Escazú nos propone fortalecer estos derechos de acceso, entendiendo que la toma de decisiones es mucho mejor cuando los actores involucrados participan. Podemos llegar a mejores resultados. ¿De qué manera les afecta en las causas y en las consecuencias a distintos grupos de la sociedad el tema de la migración climática? Bueno, esto es muy importante entender que la población en el país, nacional, en la región y en el mundo es diversa. Y comprender esas diversidades también nos permite entregar mejores respuestas frente a fenómenos como este. Supongamos un aumento de la temperatura, incendios, aluviones, tomemos cualquiera de estos fenómenos y vemos que la población debe migrar porque, por ejemplo, en ese lugar quedó inundado por un tiempo y se perdieron las fuentes laborales. Para los niños, una cuestión fundamental, la vulneración de su derecho a la educación. Claro. Y en el caso de las mujeres, esto también se observa en Chile, que muchas veces las mujeres son las encargadas de las labores domésticas asociadas al uso del agua también. Entonces, cuando hay poca agua, son las mujeres las que terminan gestionando, además de todas las tareas del hogar, en la búsqueda de este elemento esencial. Estamos en un punto crítico. Se habla del punto crítico de no retorno. Entonces, esta es la década en que todavía podemos hacer un poco para tener condiciones de habitabilidad en el planeta más o menos... para que no sea peor. Para que no sea peor, sabiendo que ya no vamos a vivir como antes. Claro. Pero todavía estamos a tiempo quizás de resguardar ciertos límites. No basta con una respuesta, no basta con que un actor sea muy activo, sino que necesitamos a toda la sociedad y todo tipo de respuestas posibles en la mesa. Migrar para asegurar la sobrevivencia es una realidad que además va dejando a su paso huellas psicológicas, sociales y también económicas, entre otras. Las familias se dividen, los lugares pierden su identidad, el paisaje se transforma. ¿Cómo lo viven en una de las zonas más afectadas de nuestro país? Aquí veremos la migración climática no en estadísticas, sino en rostros, en historias y testimonios. El cambio de la localidad ha sido bastante notorio dentro de la falta de hídrica en la comunidad y bueno, y todo lo que es, digamos, el área rural. Se ha visto muy afectada por las napas que han ido bajando sus niveles de agua y profundizándose. Acá en la localidad lo que más afecta es el tema del pastoreo de animales, ¿ya? Porque acá muchos dependen del agua de lluvia para lo que es la vegetación de la localidad, el pasto, que es lo que consumen acá las cabras y las ovejas, que es lo que más tienen los habitantes acá de la comunidad de Peña Blanca.
las personas que tienen más animales han tenido que salir a pastar fuera de nuestra localidad buscando el alimento para los animales. También hemos gastado lo que no hemos tenido para salvar nuestros animalitos, porque nosotros vivimos de ellos, no son solamente mascotas. Ha cambiado mucho, porque nosotros sembrábamos en comunidad, cosechábamos trigo, sembrábamos trigo y ahora ya no lo hacemos. Entonces por eso nosotros los adultos mayores ya estamos quedando en esto acá y ahora los más jóvenes se han ido porque no tienen que hacer. Las medidas que se han tomado han sido en este caso la fabricación y la creación de estos atrapanieblas, que fueron creados para conservar este lugar y reforestar acá el cerro y convertirlo en una reserva natural. Esta cosecha 6 litros por metro cuadrado diario. Cuando hay mayor cantidad de neblina puede cosechar hasta 12 litros por metro cuadrado. El pasar de los años lo va adaptando a uno lentamente. Solo nos damos cuenta cuando vayamos hacia atrás, por donde pasaba el agua antiguamente, donde se regaba, la cantidad de terreno de regadío. Digamos, en la comunidad se regaban aproximadamente, no sé, alrededor de unas 30 hectáreas. Hoy día ya se riegan 2 o 3. Lo vamos incorporando a poco a lo que es ahora, la realidad de ahora. Porque antes, como le digo, sembramos y teníamos buena cosecha. Nos ha costado mucho adaptarnos, porque antes no era tan escasa el agua. También había más comida en las praderas naturales. También la atrapaniebla nos ha ayudado un poco, porque el agüita se trae de arriba del cerro de una atrapaniebla y baja por una manguera a un estanque y de ahí se va a buscar para los animales y los que pueden ir a beber allá pueden ir. Hay un bebedero también. Si sigue el cambio así, claro, mucha gente va a seguir emigrando porque la forma de vida que tenemos nosotros acá depende mucho de las precipitaciones. Generalmente todos los hijos de los comuneros, de las personas que vivimos en la comunidad, son los que emigran con mayor facilidad, quedándonos así todos los adultos mayores y que somos más arraigados y sabemos la dureza que es vivir en el campo. Pero también como persona nos ha afectado harto porque hemos tenido que racionar el agua. Las familias que se han ido aquí, hay algunas que no han vuelto más. El apoyo que a nosotros nos falta en nuestra comunidad es de que se hagan estudios para saber dónde tenemos los pozos o bolsones de agua, para poder hacer trabajos certeros y poder desarrollar la agricultura y la ganadería en nuestra comunidad. Sería bueno hacer una investigación de una universidad que dijeran en qué parte ahí se puede hacer un pozo profundo y poder sacar agüita. Sí, eso es lo que más necesitamos nosotros, el agua. Acá en este cerro es muy favorecido con el tema de la neblina. Y si hubiese una inversión mayor, se crearan o se fabricaran más atrapanieblas, se obtendría harta agua, bastante agua, y igual sería un buen aporte de litros de agua para abastecer a la comunidad. El futuro de nuestra comunidad es incierto, la verdad, por todas las escasez y las necesidades que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Me gustaría que volvieran las lluvias y fuera siempre así, o sea, como era antes, que hubiera comida para los animales. Me gustaría, pero dicen que cada vez va a ir siendo peor la escasez hídrica. Tal vez sea un poco más opaco. Pudiéramos tener cómo sembrar, cómo cosechar y que la gente de afuera ya empezara a volver de a poco para hacer una comunidad como éramos antes. Me gustaría que Peña Blanca fuera más próspero, que hubiese más opciones de trabajo. Ojalá que esto de los atrapanieblas nos permita eso, o sea, que Peña Blanca surja, la gente que ya se ha ido vuelva, regrese a Peña Blanca y que luche por Peña Blanca, o sea, por sacarla adelante. Por el momento todavía no he pensado en abandonar
nuestra comunidad porque uno tiene un cariño, un sentimiento, porque son sus raíces, donde ha nacido y se ha criado. Mi localidad, mi pueblo, no lo pensaría jamás dejar. Bueno, tendría que ser ya como demasiado la escasez hídrica para poder abandonar nuestra casa, nuestra localidad. El tejido social e histórico en muchos lugares de nuestro país está en peligro. Finalmente, lo que le hemos hecho a la naturaleza se nos devuelve. Por eso, tomando en cuenta todas las variables de esta crisis, hoy día tenemos que poner el foco en la tecnología, en la acción y en la voluntad. Eso es lo que necesitamos para poder actuar de manera tangible y concreta. En Cuarta Revolución siempre les pedimos a nuestros entrevistados que nos cuenten qué sueñan sobre las temáticas que les planteamos. Estos sueños y los de miles de personas que viven en contextos de crisis medioambiental no pueden esperar. El conocimiento existe. Tenemos que soñar y atrevernos a revertir la situación climática en nuestro país para que nunca más alguien tenga que abandonar su hogar por razones como esta. Chile es un país vulnerable frente al cambio climático. La Ley Marco de Cambio Climático nos diseña un camino para poder avanzar en aumentar la resiliencia al clima en nuestro país, aumentar también la ambición en lo que es la reducción de gases de efecto invernadero, y para eso se necesita la acción de cada persona, de cada actor y del Estado de manera activa. Y si tengo que aspirar a algo, sería en que este consenso se mantenga con un nivel de altura de mira frente al desafío que estamos teniendo para las generaciones futuras, para no solo para nuestros nietos y bisnietos, sino también para nuestros hijos que hoy día están creciendo y que se van a ver enfrentados a este mundo cambiante de manera permanente. Mucha gente piensa que las crisis son oportunidades. Chile, al ser un país que tiene cordillera, tiene mucha agua, digamos, potencialmente es muy rico en agua y en otros recursos. Desde el punto de vista de la crisis climática, Chile podría ser un lugar de acogida, donde ellos pudieran llegar. Pero si es así, si eso ocurre, nosotros debiéramos estar preparados, debiéramos planificar, debiéramos tener modelos matemáticos, digamos, inter y multidisciplinarios en relación con este fenómeno que nos sirvan para planificar y poder acoger bien a esas personas y que el país crezca, que el país sea a lo mejor un mejor país que el que tenemos, ¿no? Como hemos podido explorar en este capítulo, el agua es el factor más importante en Chile de la migración climática. También nuestros entrevistados nos ayudaron a comprender las múltiples dimensiones que confluyen en esta que es la peor cara de la crisis ambiental. Tenemos que abordarla de manera integral, tenemos que valorar los avances legales y las medidas de emergencia, pero también tenemos que sentarnos a resolver cómo vamos a contener este fenómeno y cómo vamos a evitarlo. La tarea sin duda es inmensa y desafiante. Nosotros desde esta pantalla, ustedes desde el rol que tengan en la sociedad, todos estamos llamados a la conciencia, a la empatía y a la acción. Nos vemos en un próximo capítulo de Cuarta Revolución.